De lo que uno quiere hablar es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Las emisoras de la Radio Cadena Democracia presentan el programa de opinión más influyente de la radio. La revista informativa Democracia. Sin amilanarse, sin amilanarse. Se viene un tiempo nuevo. Pero hay que decir qué Ecuador queremos. Presidente electo democráticamente, somos parte del pueblo. No tiene sentido, no tiene validez. En este país no se ahorra. Sostener la dolarización, el temor de perder, siempre puede estar presente. Lo mismo va a pasar en el 2016. Ese modelo debe de cambiar. Él ya dejó de ser un economista y ahora es un político. Construir la unidad. El gasto público eres tú, compañero. La gravedad del problema económico ecuatoriano. No alentemos demonios. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! La revista informativa Democracia. A partir de este momento, Gonzalo Rosero y sus invitados analizan los temas de mayor trascendencia. La revista informativa Democracia con Gonzalo Rosero. Más libre que nunca. Comenzamos. Hola a todos, buenos días, señoras y señores, mi saludo especial para ustedes este jueves 15 de septiembre del 2016. Vamos a apelar del talento, la inteligencia y la cabal comprensión de los problemas políticos, económicos y fundamentalmente éticos de nuestro país en coyuntura tan difícil y tan dispersa incluso en la interpretación del momento que está viviendo la sociedad ecuatoriana. Dispersa, fundamentalmente dispersa. Estoy viendo un titular de primera plana con el sombrero no tan amigable del hombre del picnic. Y entonces dicen que el video con militares era un picnic. Y enfatizan en aquello. Por coincidencia, a eso del mediodía del anterior fin de semana, continuaban estos picnics. No pude observar al beneficiario de estas iniciativas, tratando de alcanzar el ejemplar del diario La Hora, que reza en su titular de primera plana, dicen que el video con militares era un picnic. Yo les contaba que el día sábado anterior pude observar e incluso a uno de ellos tuve la alevosía de preguntarle quién les ha mandado. Eran unos militares que ocupaban 4 camionetas de propiedad del Ministerio de la Defensa o de las Fuerzas Armadas, de algún cuartel. Estaban vestidos de negro, ese uniforme ordinario en el sentido no de la tela precisamente, sino del color y del uso que le dan los soldados para prácticas de campo, digamos. Estaban como 10 en la parte en donde yo parqueaba mi auto. Iba a inaugurar mi caminata de fin de semana. Y entonces le dije que quién les había mandado. Habían instruido a los guardias del bosque municipal, del parque nuestro, a los cantidad de guardaparques que mantiene el alcalde Rodas arriba en el parque metropolitano, y yo les pregunté que qué tareas estaban cumpliendo. Uno de ellos me dijo, estamos asesorando en cuestión de prevención de incendios, dijeron. Pero ellos estaban ahí, siguen y seguirán, creo yo, que es con el alto auspicio del ministro de la Defensa Nacional, da esa impresión, porque gozan de un beneplácito impresionante, incluso custodiado por otros militares que se ubicaban
a lo largo del carretero asfaltado por el que todo el mundo ingresamos al parque. Bueno, el picnic, el asambleísta Rodrigo Cuyaguazo sostiene que conjuntamente con esta señorita militante oficialista Carla Delgado, entre los dos niegan la participación de un supuesto adiestramiento militar a civiles difundido por medio de videos en las redes sociales. Y dijeron que los filmes corresponden a cursos de defensa personal. Entonces yo estaba recordando el otro día que vino aquí a gritar sus desacuerdos consigo mismo, este señor Rodrigo Cuyaguazo, y él no es tan hábil para la oratoria, ¿no? Y él dice que ha estado dando cursos de oratoria y de formación política. Él explica que él aparece dirigiendo precisamente un taller de oratoria y un discurso político, así como se observa jóvenes y amas de casa en diversos ejercicios. No es pues instrucción militar, dice él. Ambos integran la denominada Coordinadora de Movimientos Sociales por la Democracia y por el Socialismo. Así es que las llaves que llamábamos de muchachos, ¿no? Y que aprendíamos, las famosas llaves. El señor Cuyaguazo, maestro de llaves, no le veo yo por ningún lado, ¿no? Pero él insiste en que es experto en picnics que preparan a militantes del régimen. Chistoso el episodio. Y yo quiero apelar a mi primer invitado, no obstante que están de vacaciones, los señores asambleístas nos hemos permitido, y le pido mil disculpas, interrumpir sus vacaciones dadas las circunstancias. Estoy saludando al asambleísta Ramiro Aguilar. Él se encuentra con nosotros a primerísima hora. Después de sus picnics también suele realizar, no sé dónde, ya nos enterará. Ramiro, bienvenido, muchas gracias y perdone por la confianza. Yo quería trasladarle este particular antes de tratar el tema que nos va a ocupar y que tiene relación también con una circunstancia bastante preocupante que ya lo vamos a analizar, la red delictiva que estaría detrás de estafas a proveedores del Estado. Los afectados pagaban coimas a cambio de gestionar sus contratos pendientes con el gobierno central. Su ojo visor descubrió algunas cosas que nos va a detallar, pero me ha llamado profundamente la atención y quiero pedirle su opinión sobre el contenido de un artículo escrito por Gabriel Hidalgo Andrade, un politólogo y abogado, docente universitario. Es el lojano, entiendo que es lojano, muy talentoso. El título de esta crónica es Moreno, refiriéndose al ex vicepresidente y seguramente el candidato a la presidencia de la República por el oficialismo de Alianza País, no tanto de Correa. Por lo que conoce la ciudadanía, el presidente es partidario de su actual vicepresidente. Lo ve muchísimo más leal que Moreno. Gabriel Hidalgo lo califica al artículo de Moreno el monaguillo. Veamos lo que dice. Lenín Moreno se convertirá en papable dentro de un consejo de cardenales que no confían en él por sus concurrentes o constantes vaivenes. El vicepresidente de la alegría adora a Dios y al diablo al mismo tiempo.
Aunque se trata del aspirante mejor ubicado en las encuestas, habrá otro escenario para él en las elecciones del 13 de septiembre del 2016. No sé qué hubo ayer, pero así escribía como una especie de premisa a los siguientes acertos que nos dejó entender. Dice Gabriel Hidalgo, que el correísmo se aferra al poder con todas sus fuerzas. Aunque el sucesor para el pontificado era el vicepresidente Jorge Glass, lo harán a un lado, porque no despunta en las encuestas. Glass es un mal candidato, pero un sucesor muy leal. Esta vez Correa, que es dueño real del correísmo y de su brazo partidista, podría preferir al aspirante que le provoca más suspicacias. Moreno se convertirá en papable dentro de un consejo de cardenales que no confían en él por sus constantes vaivenes, vuelvo y repito, en la lectura. El vicepresidente de las alegrías adora a Dios y al diablo, repite en su manera de escribir su crónica. En lo importante o que puede interesar a la ciudadanía que tiene la bondad de escucharnos, refiere lo siguiente. Están urgidos en elegir a otro sucesor. El preferido tendrá que esperar. Y el relegado, el desterrado a Bruselas, el no papable, se convierte ahora en la mejor opción para disputar la campaña y todo para conservar el poder. Conservar el poder. Esa es la consigna. Pero la democracia ecuatoriana no es cardenalicia, reflexiona el cronista. La elección que haga el correísmo sobre el sucesor del presidente Correa no convierte al heredero en ganador de las presidenciales en 2017. Ese es un contexto de elecciones limpias. Además, es contraintuitivo con el correísmo. Es contraintuitivo que el correísmo gane la presidencia de la República otra vez. Por el contrario, se presentan menos obstáculos para conseguir un número todavía significativo de legisladores en la próxima Asamblea Nacional. Volver a la época en que el correísmo consiguió tres cuartas partes, podríamos así decir, 3/4 partes de la representación asamblearia con la mitad de los votos ciudadanos, es ahora imposible. Esto podría deberse a que el modelo reputacional del presidente Correa, que era la única palanca que sostenía los resultados de las elecciones legislativas, se desplomará con la caída en la cotización del barril de petróleo. Si esto es correcto, y si se considera que en las elecciones legislativas del año 13 el correísmo consiguió nada más ni nada menos que el 73% de los escaños, con el 52% de los votos populares, apalancando por un precio promedio del petróleo situado en $112 y una credibilidad presidencial del 68%, sostenida por esta liquidez gubernamental. Entonces, con un precio promedio del petróleo de $37 y una estabilidad presidencial del 25%, el correísmo debería obtener una votación aproximada del 12% del electorado y, por tanto, alrededor de 23 asambleístas de 137 de la otra ocasión, y con el 17% de la representación legislativa y una caída de 50 puntos en las preferencias electorales, el correísmo se conformaría en la oposición legislativa. Se conformaría en la oposición legislativa cuantitativamente muy pobre. Y entiendo que también cualitativamente, aunque fueran
elegidos los que ya caen mal, pues no, están como 9 años. Y por eso se entiende que para defender sus sillones asamblearios, insiste el columnista, conseguidos en una época de bonanza petrolera y con un líder ahora ausente, inflamado por sus proezas financiadas con la liquidez rentista, el correísmo echaría mano de las figuras de pantalla. Entonces, nuevamente, anuncia el politólogo que vendrán deportistas, faranduleros, cantantes que podrían adornar sus listas electorales. Y con estas cifras, señores oyentes, bajo el precio del petróleo, una grave crisis política y económica, maquillada con un agresivo endeudamiento, ¿cómo le hacemos entender a la gente que le están maquillando las cifras? A base de pura deuda. Es como ese marido plantilla que va y engaña a su familia. Ahí está el marido plantilla. Sí. Entonces, no sometido a una fórmula de asignación de escaños y convertido en un juego de suma cero, en donde el ganador se lleva todo y el perdedor se queda con nada. En la disputa por la presidencia podría pasar de todo, hasta que el correísmo se quede fuera, con los churros hechos, y un papable que se tenga que conformar con ser monaguillo del otrora Mesías que no resucitó en la imaginaria patria, tierra sagrada del correí, quiere decir, del correísmo. Así ha escrito Gabriel Hidalgo, tiene de todo, suena interesante, pero mucho más genera controversia. Y la apelación que yo le había anticipado y que se contenta mucho seguramente a esta hora, el público que nos escucha, doctor Aguilar, me pide consultarle a usted si exactamente usted piensa lo contrario. Buenos días, Gonzalo, buenos días a la audiencia. A ver, en el artículo de Hidalgo, que además veo que usa un montón de símiles religiosos, así que puede ser un aprovechado estudiante de colegio de monjas, ¿no? Sí. Porque, claro, porque básicamente nos dio una imagen de cómo se eligen los papas. A ver, no, es un chico inteligente sí. Hidalgo y escribe bien. A ver, definamos muy castizo el hombre. Sí, no, y con una novia bien guapa, lo cual también habla bien de él. Vamos a tratar de diseccionar el artículo de Gabriel. Primero, yo creo que es importante establecer el derecho que tiene Alianza País como movimiento político a votar a la carrera presidencial a su mejor cuadro. O sea, sería absurdo decirles no voten a su mejor cuadro. Y el mejor cuadro que tiene Alianza País en el imaginario de la gente y en las cifras de las encuestas es el ex vicepresidente Moreno. Es su mejor cuadro. Yo no veo entre los dirigentes de país o entre los políticos activos de país un cuadro electoralmente competitivo que no sea Lenín Moreno. Lo que ocurre es que en los años de la bonanza, Lenín Moreno era casi invencible en el imaginario de las gentes. Y yo alguna vez le dije a Gonzalo en alguna entrevista aquí mismo hace algunos años, cuidado, puede ser Moreno el candidato, pero hay que esperar a que pase el tiempo porque nadie es invencible. Y no es que sea un sabio político, simplemente es la sabiduría de la vida, ¿no? de ver la vida con la perspectiva que dan los años. Y Moreno tiene el voto duro de país que a estas alturas del partido debe seguir estando en el orden de un 30-35%. Voto duro que votarán por Moreno, pero ese voto duro del 35% ya no es voto de Glass. Es decir, si le lanzan a Glass al vicepresidente, ese voto duro incluso se diluye porque Glass representa a la famosa derecha endógena que tiene el movimiento país. A las personas a los que los propios miembros de país del ala ortodoxa les llaman los businessmen, ¿no?
En ese sentido, creo que la fórmula Moreno-Glass es la fórmula que junta las dos tendencias que tiene el país, es decir, la tendencia de los burócratas, de las personas, de los tecnócratas, de los que han visto su vida cambiada estos 10 años con unos sueldos espectaculares desde la mera especulación de la consultoría y desde el dibujo teórico de una ideología que solamente ellos veían, porque el país lamentablemente se fue entrando en un tobogán de populismo. Y el otro lado del movimiento, que es el movimiento que lamentablemente le deja al país con un déficit enorme, con un endeudamiento cercano o superior al 40% en la relación deuda-PIB, con unas pública, deudas éticas terribles. Y como decía el hijo de Carlos Vera, que es un estupendo tuitero, que es Carlos Andrés Vera, con unas fortunas personales casi obscenas. Sí. Palabras de Carlos Andrés que me parecieron la mejor definición del correísmo, y hay que darle el crédito de la frase, ¿no? Fortunas personales casi obscenas. Pero juntan los dos elementos y lanzan una fórmula, Moreno-Glass, que será oficializada en la convención de país. Y el tema es que también irán armando las listas nacionales y las listas provinciales. Salvo que me equivoque, tengo entendido que el actual presidente de la Asamblea, por ejemplo, ya no regresa a la lista nacional, está por ahí peleando un puesto en la lista nacional si acaso le dan. Si no, le mandarán a que pelee la representación por Imbabura, su tierra natal, porque sus niveles de aceptación a nivel del país son muy bajos. Por actos, por ejemplo, como esto de Conde Cas. ¿Usted cree tan bajo? Exactamente, se habla de su nivel de aceptación entre un 2 y un 4%, es decir, están dentro del margen de error de la encuesta. Pero si le va a condecorar a la señora Kirchner, es parte de lo que pasa. ¿Qué se espera, Ana? Es que es parte de lo que pasa, exactamente. Primero, las condecoraciones de la presidenta de la Asamblea no son consultadas a la Asamblea. El Pleno va y se topa con una sesión en donde dice, hoy voy a condecorar a Juanito, o voy a condecorar a Pedrito. Entonces, el Pleno nunca es consultado por las condecoraciones que da la Asamblea. Son condecoraciones de la señora. ¿Ni el Pleno de Alianza? El Pleno de Alianza, pero el Pleno de la Asamblea Nacional. Ya, pero el Pleno de Alianza. Tampoco. Supongo que será idea de la señora. Y la señora condecora a quien ella admira y con quien ella se siente afín. ¿Es cierto? Nadie condecora a quien no siente afín. Y creo que hay una afinidad o una admiración de la presidenta de la Asamblea hacia la expresidenta Kirchner. Supongo que por todas las virtudes y los defectos de la presidenta Kirchner, ¿no es cierto? Pero ese acto de condecorarle, por ejemplo, que repudian los ecuatorianos de bien a una persona que esté problemada en la Argentina, pues están develando actos de corrupción, también que revelan fortunas obscenas, es decir, millones de dólares encajonados en una caja fuerte, en fin. Es parte de su descenso vertiginoso en la aceptación nacional, y el hecho de que probablemente se despida ya en mayo de la presidencia de la Asamblea, de la propia Asamblea, y que si acaso le manden a un cuarto, quinto puesto en la lista nacional o le manden a competir en su provincia natal en Imbabura. Pero internamente ella es muy peleadora y va a reclamar otro tipo de opciones. Así esté mal en la... Es además normal, no es además usual que alguien quiera tener mayor opción. Pero vamos a las listas, ¿no es cierto? Entonces, yo no creo, por ejemplo, que con ese 36% duro de voto y de voto en lista, país tenga 27 asambleístas del próximo periodo. Es demasiado poco. Yo creo que tendrán más. Porque a diferencia del voto de la oposición, el voto de país sigue siendo voto en lista. ¿Qué significa eso? Que los métodos de asignación de escaños, tanto el método de Hunt como el método de Webster, van a privilegiar la votación en lista. Mientras tanto, la oposición divide cariños. Entonces, el asambleísta Juanito, que me gusta, el asambleísta Pedrito, que me parece inteligente, la asambleísta Marta, que me parece valiente, yo voto por los tres, pero yo no tengo 3 votos, pues. Yo tengo 1. Mientras el militante de país vota obediente y militantemente por toda su lista. ¿Tengo que definirme por Martita o por...? Exactamente. La oposición tiene que definir y pensar, además, que la persona que va a ser el primer asambleísta nacional en la lista puede ser el presidente de la Asamblea, porque yo les oigo mucho que se quejan del actual presidente de la Asamblea, a quien yo he tenido que padecer estos 3 años desde el punto de vista político. En lo personal no tengo nada con la señora, nada, absolutamente nada. Son diferencias políticas. Claro. Y políticamente la he tenido que padecer estos 3 años. No obstante, yo voté por ella en la segunda elección,
porque en sus 2 primeros años no me dio razones desde el punto de vista del manejo administrativo de la Asamblea. No era autoritaria, abusiva. Sí, no me dio razones desde el punto de vista administrativo de la Asamblea para no hacerlo. Pero en estos 2 últimos años, cosas como esta condecoración y vainas son las que han cambiado mi posición. ¿Le han cambiado el carácter y consiguientemente su manera de ser? No tengo trato personal con ella. Es decir, yo, la presidencia de la Asamblea, Gonzalo, digo por las cosas que internamente están ocurriendo. No sé, yo no conozco el despacho de la presidencia de la Asamblea. Porque el rol de ella era sobresaliente. El rol del presidente de la Asamblea en general, presidente o presidenta de la Asamblea en general, es un rol súper importante porque es la presidenta o presidente del órgano colegiado llamado Asamblea Nacional. Entonces, pero cuando alguien se considera a sí mismo como un empleado del gobierno, como un subalterno del presidente, en vez de considerarse a su vez el primer funcionario de la primera función del Estado. El cogobernante. Claro. Pero si se considera un empleado del presidente, entonces ya nadie más puede hacer nada por él, pues, o por ella. Que no ve que hay una subestimación del rol del presidente de la Asamblea. Y es lo que ha pasado. Pero lo que le digo al elector y al ciudadano es, a ver, no se estarán quejando tampoco. Porque oigo muchas quejas de la señora presidenta de la Asamblea, pero la señora presidenta de la Asamblea llegó a la Asamblea con una votación más alta a nivel nacional. Sí. Y la ley dice que el asambleísta nacional más votado va a presidir la Asamblea. Entonces, ciudadanos que ustedes me escuchan, cuando a ustedes les presenten listas de asambleístas nacionales, vean el primero de la lista. Porque si es que ese primero de la lista gana, ese va a ser el presidente o ella va a ser la presidenta de la Asamblea. Entonces, no se quejen después. Porque la gente es muy quejosa, Gonzalo. Es decir, dice, ¿cómo vamos a tener ese presidente de la Asamblea? Pero si la ley dice que el asambleísta nacional más votado es el que preside la Asamblea, antes de votar vayan y vean quién es el candidato asambleísta nacional. Correcto. ¿No es cierto? La siguiente cosa, volviendo al tema, es, a ver, el país juega sus cartas y la oposición está en la obligación de jugar sus cartas para tener un gobierno, en mi opinión, de transición. Desde el punto de vista de la oposición, y si es que llega a ganar Moreno, un episodio que es democráticamente posible, no me gustaría, pero es democráticamente posible, también la voluntad política de respetar la decisión democrática de los ecuatorianos. Porque cuando yo escucho a los políticos que son extremadamente belicosos, yo les pregunto, bueno, ¿y si gana Moreno, que se van a suicidar? ¿Van a irse del país? El país va a seguir. Yo no tengo dónde más irme. Así es. Usted, Gonzalo, tampoco. Es decir, vamos a tener que seguir construyendo el país. Entonces, la responsabilidad de los políticos de oposición es darle al país la posibilidad de que podamos vencer en las elecciones. No, con esa dispersión. Pero la dispersión mata, exactamente. La dispersión mata. O sea, como por primera vez el correísmo es vencible, y muy vencible, tan vencible es que en todas las simulaciones electorales que se hacen incluso hay la posibilidad de que haya una segunda vuelta sin Moreno, que también hay esa posibilidad. Pero todas son simulaciones electorales. La simulación electoral es un juego mental. Así es. La realidad nos dice que la única forma de vencerle a Correa habría sido tener una lista única fuerte de oposición. Pero no hay. No hay porque prevalecieron los intereses personales. Así es. Es más, hay gente, por ejemplo, que una veces está con Lazo, otras veces está con los socialcristianos, otras veces está con las gentes de las izquierdas, los mismos pachacútics, una vez conversan con Lazo, otra vez conversan con Nebot, otra vez conversan con el doctor Matú para ser campeón. Así lo destacan desde Guayaquil y Quito, ¿no? Bueno, no quiero citar nombres, pero, por ejemplo, lo que está pasando en Pachacuti con Marlon Santi, se me escapa el otro nombre, con Marcelino Chumpí. Entonces, no me termina de gustar, Gonzalo. A veces las personas creen que no me gusta nada. No, a mí me gusta un montón de cosas, pero tengo también un poco de sentido común en política. Claro. ¿No es cierto? Ahora, país tiene una ventaja. Pueden tener todas las diferencias internas, pero lo tienen, como se dice en el fútbol, a la interna. Hacia afuera son monolíticos, hacia afuera presentan listas únicas y hacia afuera presentan a su mejor carta electoral. Y en primera vuelta, la oposición tampoco es que puede tirarse balas unos contra otros, porque en segunda vuelta tenemos que apoyar al candidato de oposición que pase. Entonces yo por eso no quiero ni siquiera expresar en este momento lo que estoy pensando sobre ciertos actores de oposición, porque puede ocurrir que en segunda vuelta
yo mismo tenga que salir a los medios a tratar de apoyar esa opción de oposición segunda vuelta para poder ganar las elecciones del 2017. No obstante, veo también que entre los candidatos de oposición, claro, pero ahí se van codeando, se van raspando, se van cuestionando, cuando en realidad ya si hay dispersión, la primera vuelta debe funcionar como una especie de primarias, ¿no es cierto?, de decirle al país cuáles van a ser sus equipos de trabajo, sus planes de gobierno. Y eso es lo que más me preocupa, Gonzalo. No he escuchado ni del señor Moreno, ni de los demás candidatos un plan económico para sacarle al país de la crisis. Es más, temo que no conocen a fondo esas materias. Siempre la ausencia perjudica que estar olfateando las cosas de mucho más cerca, de estar palpando circunstancias que se discuten a veces hasta de manera doméstica, pero que es un elemento valiosísimo para una orientación de un personaje que quiere conducir los destinos de un país que va a recibir una empresa arruinada, una empresa en quiebra, una empresa sin ningún mérito, ni siquiera con el futuro, porque todo lo del futuro suena a amargo para el próximo quinquenio. Y que no saben ni siquiera cuándo se debe, por ejemplo. No saben. No saben. Yo no quería decir eso. No saben nada. Entonces, es bonito. Andan con unos parámetros del... Yo le voy a regalar iPads a la gente. Vea, si no, el problema no es que tener el iPad. El problema es tener trabajo para poder pagar el internet que me cuesta el iPad. O sea, yo voy a hacer emprendimiento. Sí, qué bonito, pero el problema no es qué hacer, es cómo hacer. Claro. O sea, mi preocupación como político, este dato, mi mayor preocupación, Gonzalo, sin ser candidato a nada, pero mi mayor preocupación es que el Ecuador tenga empleo el 2017. Empleo. No hay empleo, Gonzalo. Miren, que bajen los impuestos, porque es un país que nos tiene atenazados con impuestos. Pero es un país que con esta gran cantidad de impuestos financia un gasto público enorme con un montón de burócratas. Burócratas que a su vez tienen la mayoría préstamos hipotecarios con el BIES. Entonces, si es que yo digo reduzco los impuestos, me quedo sin plata para pagar los burócratas. Si reduzco los burócratas, derrumbo la cartera del BIES. Entonces, yo no le he oído a ningún candidato, ni siquiera a Moreno, porque Moreno va a tener los mismos problemas. O sea, no es que Moreno no va a tener los problemas que tiene. Correa está soplando la crisis, está barriéndola debajo de la alfombra hasta llegar a mayo del 2017. Pero Moreno incluso está ausente. Es decir, me preocupa más que los ecuatorianos crean en una persona que ni siquiera ha vivido en el país los últimos años, o sea, que no puede saber si hay desempleo. ¿Usted ha escuchado al respetable ex vicepresidente de la República? ¿Usted le ha oído un discurso económico yo aceptable nunca. Y que le guste referirse a ellos con digamos, con una obligación de líder? Pues no. No, yo le he oído contar chistes, decir frases simpáticas y amorosas y reírse. Claro. Nada más. Yo no le he oído nada más. Puede ser que el otro, en cambio, ha aprendido, ¿no? Mire, en el tema de Glass, y quiero ser objetivo, súper objetivo. También yo creo que sería un gobierno de Lanza País del 2017 sería lo peor que nos pueda pasar. Sí. ¿No? Pero es factible que pase, porque hay democracia y elección, o sea... Sí. Sí. Ahora, doctor, me permito aclararle esto. No? Yo le decía al público cosa igual. Ha aprendido el vicepresidente Glass por la confianza que otro, no muy amigo, no obstante que esa es su especialización profesional, no anda pues atrás de las cosas económicas porque le son complicadas referirse no por desconocimiento, sino porque le ha ido mal, tremendamente mal. Sus hipótesis y sus diseños de modelos no han funcionado, y esto le ha ocurrido a todo el socialismo del 21 a nivel de toda nuestra región. Lo que yo quiero decirle es que el vicepresidente Glass, metido como ha sido metido por el señor presidente a manejar los grandes negocios del Estado, ha ido en esa práctica ampliando sus conocimientos y le ha gustado. Y entonces, ¿estará bien o estará mal? Yo personalmente
creo que ha sido un manejo muy interesado y bastante dudoso. Para muchos es un manejo absolutamente corrupto, como de los analistas que usted conoce, han escrito mucho, especialmente del ámbito petrolero, Y el quedarse en silencio tampoco es una lección de mucha inteligencia de parte de él, porque está en duda, su conducta está en duda, y a eso se refiere la mayor parte de los opositores del gobierno en el tema económico. Pero ha habido un aprendizaje que le hace este momento, por ejemplo, doctor Aguilar, prácticamente cumplir una tarea lucida en Europa. Ha sido recibido por los principales gobiernos y en todas partes va recibiendo lo que no pudo hacer su ex compañero de asamblea, el actual ministro de Comercio Exterior, que es un fracaso rotundo. No han podido manejar el anterior ministro de Comercio Exterior, también nos dejó una frustración increíble. Entonces no ha habido una persona que enfrente los problemas económicos internacionales con una suerte de liderazgo y conocimiento. ¿No cree usted que en Alianza País él conoce más que el propio candidato Moreno o precandidato Moreno? A ver, pero es que yo creo que hay que quitar ciertos mitos para poder responder la pregunta. Por ejemplo, en el tema de la Unión Europea. Los europeos le dijeron al gobierno ecuatoriano, a ver, el acuerdo comercial con la Unión Europea tiene sus tiempos. Entonces no vengan todas las semanas a Bruselas, no hay necesidad, hay que traducir el pacto, hay que llevar a los distintos parlamentos, tranquilidad. No obstante, se iban todas las semanas. Entonces, a ver, ¿a qué te vas a Europa todas las semanas cuando ya te dicen los europeos? Correcto. Entonces, esa sensación de que no funcionaban los ministros es porque los ministros estaban haciendo lo que no se debía hacer. ¿Ya? Y esta sensación de que de pronto el vicepresidente va y descentraba las cosas también es irreal. Simplemente Europa le dice, a ver, se firma en marzo. Sí. ¿Ah? Los tiempos son nuestros, deje de ser intenso, como decimos en el Ecuador. Ya no sea intenso, ¿no es cierto? En el tema de las aptitudes de Glass, mire, yo no soy juez de nadie, yo soy más bien, quiero tratar de hacer una valoración de orden político. Yo creo que los grandes proyectos emblemáticos de Glass, que son las hidroeléctricas, dígame dónde están. Dígame dónde están. ¿Qué se hizo con la plata del petróleo? No, señores, mentira. Eso se hizo con deuda china. Tan endeudados que tuvieron que están ahora queriendo concesionar sopladora. ¿Dónde está el mago? ¿Dónde está el gran conocedor de economía? Desde el propio presidente Correa. Y cuando se evalúa el correísmo con distancia. Yo creo que usted tiene más razón. ¿Dónde está el gobierno súper exitoso? ¿Saben cuál fue el éxito de este gobierno en los primeros años? A ver, tomaron los fondos que había en el Banco Central y que el Banco Central los tenía invertidos fuera, póngale en circulación. El IES que invertía con seguridad fuera, que el IES invierta aquí, que compre bonos del Estado. Inyección de liquidez al Estado. Petróleo de $100, dale, todo, nada de fondos, quiten el FEIREP, quiten esas vainas. Entonces, los primeros años de Correa era un tipo que nadaba en plata. Cuando uno nada en plata, cuando uno nada en dinero, Gonzalo, bueno, ya tiene que salirle, pues. Claro. Porque además, si le sale mal, tiene dinero para enmendar. ¿Cuándo se ve la realidad? Cuando se acaba el dinero. Ahí se ve la realidad. Yo le oí al presidente este fin de semana decir que el gasto público son los hospitales. Y al mismo tiempo una señora en Twitter decía, en el hospital tal, el Hospital del Sur, me parece que no habían férulas para un yeso. Oiga, si yo no quiero un edificio hermoso para un hospital, yo quiero un hospital donde haya férulas para una fractura. Que los médicos cobran, sí, pero que cobren médicos ecuatorianos, por último, no médicos cubanos. O sea, ¿por qué el Ecuador tiene que dar fuentes de empleo a los cubanos?
como médicos, y tenemos médicos ecuatorianos que están desempleados como en cualquier país del mundo. La primera opción del empleo son sus ciudadanos. De acuerdo. Sus profesionales. Profesionales. Sí. Entonces, por Dios. Los hospitales están, no llenos, pero con una alícuota impresionantemente grande para los cubanos en diferentes casas de salud. Y vaya a ver, ustedes son médicos además. ¿Usted qué calcula son? A ver, estudiantes. Yo dudo del régimen de Castro. O sea, Castro le saca plata al mundo como sea. A Uruguay le vendía pintas de sangre. ¿Ya? Por eso ya váyanse haciendo la idea. O sea, exportaba sangre, eso es verdad. Bien sinvergüenza. Entonces, en ese escenario, Gonzalo, en ese escenario, desde el pragmatismo más absoluto, mi mensaje al elector en época de elecciones, porque es al final lo que estamos teniendo entre manos, es, por favor, piensen por quién van a votar. Porque es la irresponsabilidad más grande con el país y con su historia en este momento. El votar sin preguntarle al candidato por el que van a votar cuál va a ser su plan de gobierno. ¿Cuál va a ser su plan económico? ¿Cómo me va a sacar del desempleo? ¿Cómo va a bajar los impuestos? Pero a la par, ¿cómo va a sostener el manejo de la burocracia sin crear también desempleo en la burocracia y que eso afecte a la cartera del BIES, por ejemplo? Hay que sacar las salvaguardias. Hay que bajar el impuesto a la salida de capitales. Hay que dejarlo solamente como un tema de control referencial. Hay que bajar el IVA. Pero todo eso hay que bajar sabiendo que tengo que también bajar el gasto público. Entonces, Gonzalo, yo creo que es imperioso en el Ecuador en este momento. El discurso político es bonito, a mí también me gusta los adjetivos, la vaina, pero ahorita necesitamos gente aplomada, muy aplomada, pragmática, y con buenos equipos de trabajo, con buenos binomios, con buenos candidatos a la asamblea. Sí. Porque si no va a pasar, y voy a ser muy, muy frontal, muy crudo, va a pasar lo que pasó en la alcaldía de Quito, pues. En la alcaldía de Quito había la necesidad política de vencer. Había la necesidad política de que haya un relevo en la ciudad. Y terminamos escogiendo a un alcalde absolutamente improvisado. Que además está usando las mismas prácticas de contratación que el gobierno nacional. Es decir, contratando con los chinos en obras cerradas, con procedimientos de contratación herméticos. ¿Los mismos contactos? Los mismos contactos que usted conozca. Mire, el tema de la solución vial Guayasamín, el tema de los quitocables. Están diciendo, movamos un barrio, el barrio de Bolaño. A las canastas estas que quieren hacer en los quitocables, no pueden entrar las gentes con paquetes. No obstante, en la solución vial Guayasamín, por ejemplo, el subcontratista va a ser un subcontratista nacional. Pero eso no se dice. ¿Por qué? Porque hay que estar calladitos un poco porque, chuta, es peor que vuelvan los de país. No, señores. Yo repelo la inoperancia, la incompetencia y la corrupción independientemente de que sean oposición al gobierno, porque de todo el mundo, de todo actor político. Porque lo peor que le puede pasar al país es seguir en este circo, Gonzalo. No podemos darnos de lujo 4 años de seguir en corrupción, de seguir en actos politiqueros. No podemos seguir demagógicos. No podemos. Yo no le veo espacio al país. Tenemos una deuda pública enorme. Tenemos que pagar una deuda externa terrible. Tenemos proyectos inconclusos. Tenemos gente en el desempleo. Tenemos empresas que cierran todos los días. Entonces, no podemos volvernos a equivocar. Esa es la responsabilidad que tiene el elector, no los políticos. A veces la gente dice que los políticos no ponen los candidatos. No, señores, los políticos ponen los candidatos que el elector quiere, volviendo al tema de las figuras públicas. Por ejemplo, ¿por qué poner a ex reinas de belleza o ex futbolistas o ex actores en la papeleta electoral? Porque son más conocidos, porque la campaña es corta. Porque en 45 días no alcanza usted a conocer los rostros. Pero entonces no se queje si después estas personas terminan teniendo un papel relativo en la Asamblea Nacional. No porque sean reinas de belleza o porque sean futbolistas o porque sean actores, sino porque la política exige cierto grado de militancia y de preparación.
Porque lo que va a pasar, Gonzalo, tome nota de cuándo se lo digo. Lo que va a pasar, si el gobierno, si la oposición gana, y país tiene un bloque de unos 40 asambleístas, y el partido de gobierno que gane tiene otros 40, van a haber alrededor de, son 80, ¿no es cierto? Van a haber alrededor de 50 asambleístas sueltos que van a definir la mayoría. Dispersos. Y esos son comprables por cualquier gobierno en media hora. O por cualquier centro de interés. En media hora. Si algún gremio le interesa una ley o una decisión, reparte billete como era en el tiempo de la denominada partidocracia. Exactamente. Ahí en el hall veíamos los periodistas cómo llegaban los de los portafolios a nombre de las empresas fulanas de tal, sin duda. Y compraban los votos. Ahora, pongamos al revés. Pongamos que la oposición llega a tener el partido que gane de oposición llega a tener una mayoría igual a la que tiene país ahora. Uh-huh. Igual. O sea, de 80, de 100. Uh-huh. ¿Eso qué va a hacer? También es una enfermedad de la democracia. Pues. Otra cosa que me preocupa a mí es que todo el mundo habla de que hay que reformular la institucionalidad del Estado. ¿Cómo? Parece que reformar la Constitución. O sea, salvo que el presidente de oposición quiera quedarse rehén del fiscal nombrado por el correísmo, del contralor nombrado por el correísmo, de la Corte Constitucional nombrada y controlada por el correísmo, de las Cortes de Justicia controladas por el correísmo, de la superintendencia de bancos, de la superintendencia de compañías controladas por el correísmo, hay que desmontar esos aparatos. ¿Pero cómo? Si la Constitución dice que no pueden ser elegidos por la Asamblea, que tienen que ser elegidos por el Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, no les he oído a los candidatos de oposición, Gonzalo, este tipo de cosas. Le dicen, sí, hay que regresar a la institucionalidad. Yo le voy a devolver el gobierno a la gente. Sí, pero ¿cómo? En el cómo está el detalle. En el cómo está el detalle. Y en ese orden de cosas, Gonzalo, en ese orden de cosas, creo que en este momento está viéndose en el Ecuador un interés personal vergonzoso. Vergonzoso. De todos. De todos. Es decir, hay una ansia por ser candidato a la Asamblea, hay una ansia por... Y la verdad no la entiendo. No la entiendo porque si esa ansia de poder iría acompañada de un proyecto político, le diría normal. Pero es la cosa más normal en una sociedad política y democrática. Uh-huh. Pero si el ansia de poder va acompañada de un criterio vacío o de simplemente, no, ¿por qué quiere ser candidato? Es que hay que ir a la libertad, hay que ir a la democracia. Sí, señor, estamos todos de acuerdo. Se va a un velorio porque hay un muerto. ¿Pero qué parentesco tenía usted con el muerto? No sé. Sí. ¿No? En ese escenario, mi querido Gonzalo, yo creo que el Ecuador tiene que ser reflexivo. No nos causa, no obstante, pesadumbre. Somos un colectivo sin miramientos acertados por ninguna parte. Es que no tenemos capacidad de pensar más allá del... Y no se siente culpable porque ¿dónde están los líderes de la coyuntura? Pues? Y usted fue uno de los que más abrigamos. ¿Qué le ha faltado al doctor Aguilar en un examen? De conciencia. De conciencia, exactamente. En una valoración de lo que no se pudo hacer, de lo tanto que no prometió usted. Todo ha cumplido con lo mejor de lo mejor, que es su honestidad. Y entonces, con eso me quedo contento. Pero no era el plan ese. El plan macro era distinto. Sí, claro. ¿Qué le debe usted a sus electores? A ver, yo creo que a mí me faltó ambición, Gonzalo. Ambición y personalismo. Y partido, en ese tres orden. Ambición para quedarme y para hacer de la política una carrera. Uh-huh. Personalismo para estar metido en todas las bodas, no salir usted me conoce más que nadie, Gonzalo, estar en radios y en televisión todos los días. No soy así. Usted no es. No soy así. No es así. Y partido, es decir, yo siempre esperé un espacio político donde haya la posibilidad de discutir, pero aquí los movimientos políticos tienen dueño. Entonces uno tiene que discutir
Si quiere discutir con Avanza, con el dueño de Avanza. Si tiene que discutir con los socialcristianos, con el dueño de los socialcristianos. Si quiere discutir con Creo, con el dueño de Creo. Si quiere discutir con la Izquierda Democrática, con el dueño de la Izquierda Democrática. Con el riesgo de que si usted en un momento determinado acepta y dice, bueno, yo voy, termina siendo empleado del dueño del partido. Mire, yo les voy a contar una anécdota sencilla que va a graficar lo que les estoy diciendo. Cuando se discutían las reformas del Código Orgánico Integral Penal en la Asamblea Nacional, toda la Asamblea estaba de acuerdo en despenalizar el aborto cuando el embarazo es producto de una violación en general, sea la mujer, padezca la mujer trastornos mentales o no. Si es producto de una violación, debía autorizarse el aborto. Toda la Asamblea estaba de acuerdo, porque además es lógico, el Ecuador ha sido observado por eso, por Naciones Unidas. Señores, al menos permitan eso. En un momento determinado de la sesión, cuando casi todos estábamos de acuerdo, comenzaron los celulares de los asambleístas a sonar, pero parecía eso, ¿qué le digo? Concierto de rock. ¿Ah? ¿Quiénes les llamaban? Les llamaban los jefes de los partidos. A decirles, oye, no. Entonces, yo reflexionaba desde mi curul y decía, bueno, ¿para qué tengo 137 ñatos aquí? Si en realidad deberíamos tener 5, los 5 jefes de los partidos reunidos en un cuarto, puestos unos 4 pinchos y una cola, y ver qué decidimos. Sí, ¿no? Y nos ahorramos tanto gasto. Entonces, lo que no me ha gustado a mí, Gonzalo, y tal vez es por eso que hago un aparte en el camino, es que no tengo que tener dueño. Yo no tengo dueño, no nací para tener dueño. Yo respondo a mis electores y respondo a mis principios. Y por eso tengo la gratitud de la gente, entre ellas la suya, Gonzalo, y la gratitud de las personas por las que camino en cualquier pueblo del país. La gratitud, que es lo que yo me llevo a la política. Así es. Pero sí, probablemente me faltó ambición. Enhorabuena, Gonzalo, porque no me gustaría ser un político ambicioso en un país quebrado. Desde luego. Pero usted era, y sigue siendo, una alícuota de la región y de esta noble ciudad para la configuración de alguna cosa macanuda en términos de una macroalianza que con capacidad, conocimiento pleno de los asuntos y con inteligencia bien intencionada, porque hay la mayor cantidad de inteligencias lamentablemente pertenecen a los sapos nomás. Pues. Entonces, de eso estamos hartos. Y el Ecuador ya no puede hacer otro lujo, otro 4 años de este mismo circo. Ya no puede. Pero Gonzalo, yo le digo, todavía no me muestro. Y estos últimos 3 minutos hemos estado hablando como si fuera mi velorio. Entonces, todavía no me muestro. No tanto. Pero había necesidad de conversar de estos temas con el doctor Aguilar. Vaya pensando que era indispensable topar este tema suyo, personal. Sin duda. ¿Qué nos informa, qué ha logrado detectar, señor asambleísta, porque nos vamos a quedar en eso, de la red delictiva que estaría detrás de estafas a proveedores del Estado? Gonzalo, voy a dar lectura para que no haya ningún equívoco a la respuesta que me da el Ministerio de Finanzas a mi pregunta de por qué hicieron reservado una transferencia de 120 millones de dólares. Se han entrado los delincuentes. Se han entrado, exactamente. Se han apoderado de todos los documentos. Qué ricos delincuentes y qué permeabilidad y permisividad del señor ministro. Y él ha firmado lo que le presentaban los delincuentes, firmaba. Bueno, con eso vaya a otra parte. Perdone, señor ministro, pero no somos tanta ansia, poquito de respeto. Leo textual para que la ciudadanía se informe. Le pregunto al ministro, indique los motivos por los cuales el ministro de Finanzas declaró como reservado el oficio número tal, emitido el mes de julio del presente año, en virtud del cual se dispuso el traslado de disponibilidades de la cuenta número tal, Ley Orgánica de Solidaridad, a la cuenta número tal, Cuenta Corriente Única, Aplicación al Manejo Integrado de la Liquidez del Sector Público, por un valor de 120 millones de dólares. Respuesta del ministro. Lo que sigo es respuesta del ministro. Pasa que, dicen, esa es mía, pasa que el carácter de reservado, a partir de ahora el ministro, el carácter de reservado del oficio número tal obedece al hecho de que en días anteriores llegó a conocimiento de este ministerio que proveedores de obras, bienes y servicios del Estado habrían sido visitados o abordados por personas inescrupulosas, quienes a cambio de pago de una comisión, aduciendo falsas calidades, ofrecen gestionar el pago de sus deudas
situación que se acentuaba cada vez que existía mayor liquidez en la cuenta corriente única del Tesoro. Y se presume que muchos fueron estafados. Por ello, se presentó en el mes de abril del presente año la denuncia respectiva en la Fiscalía General del Estado con el objeto de que dicha entidad realice las investigaciones pertinentes y se determine a los autores cómplices en sus diferentes grados en este tipo de ilícitos. Razón por la cual, continúa el ministro, la información correspondiente a desembolsos o flujos significativos de caja se maneja de manera reservada. ¿Pues se da cuenta, Gonzalo? O sea, pasa que los ladrones han sido un montón y para que no se enteren y como están al lado mío, entonces mejor hago reservado el oficio. Vuelvo al texto. Razón por la cual la información correspondiente a desembolsos o flujos significativos de caja se maneja de manera reservada, ya que existe una investigación previa abierta en la Fiscalía General del Estado a pedido de esta cartera de Estado conforme a lo dispuesto en el artículo 584 del Código Orgánico Integral Penal. En este contexto, también cabe indicar que en días anteriores el ministro del Interior hizo pública la detención de varios presuntos estafadores y extorsionadores que habrían estado engañando a la ciudadanía ofreciendo tramitar el pago por los bienes o servicios realizados a las diferentes entidades del Estado. Por ello, se han exceptuado su acceso debido al hecho de que se podría lesionar gravemente los intereses públicos de la sociedad y de esta cartera de Estado, ya que se encuentra frente a la necesidad de asegurar la eficacia de una investigación de carácter penal. Además de encontrarse restringido expresamente por una norma legal, esto es la investigación en curso de un presunto delito, bla, bla. Sin embargo, como usted y la ciudadanía conoce, los recursos que se registran en la cuenta número tal, Ley Orgánica de Solidaridad, son públicos. Son públicos y se encuentran detallados en la web en la dirección tal. A ver, ministro, espérese un ratito. Si son públicos, ¿por qué hizo reservado el oficio? Claro. Súmele a eso, Gonzalo, súmele a eso, que cuando le pregunto, oiga, bueno, pero finalmente ya, ok, oficio reservado. ¿Qué hizo con los 120 millones de dólares? ¿Qué responde el ministro? El ministro responde: con oficio número tal de 27 de junio, el Ministerio de Coordinación de la Política Económica solicitó al Ministerio de Finanzas situar de manera oportuna de la cuenta específica al menos 120 millones con el fin de transferir dichos recursos a las entidades financieras públicas. Ojo, dice, el Ministerio de Coordinación Económica me dijo que transfiera 120 millones con fecha 27 de junio. Ok. Si usted revisa el informe que le presenta a la Asamblea Nacional, que tengo en mis manos, el famoso Plan Reconstruyo Ecuador, Comité para la Reconstrucción de Reactivación Productiva, informe trimestral cortado al 15 de agosto del 2016, tiene usted la siguiente información. Montos asignados para la atención del terremoto por unidad ejecutora. Banco de Desarrollo del Estado, 24.962.500. CFN, 51.174.000. CONAFIPS, 10 millones. Monto de vengado, 0. ¿Cuánto? Asignación de recursos por reactivación productiva. El mismo informe del Comité de Reconstrucción de Manabí. Al Banco Ecuador le entregaron 33 millones de dólares. Banco de Desarrollo, 24 millones y pico, ¿no? CFN, 51 millones. CONAFIPS, 10 millones. Magap, 5 millones. En total, 125 millones. Y en lo que es banca pública, en total, 120 millones. Pero voy al informe y digo, a ver, Guambritos, ¿y cuánto han devengado? 0. O sea, Gonzalo, no les cuadran ni las cifras, pues. O sea, indigna, perdónenme, pero indigna. O sea, nos quieren decir, oigan, ¿saben qué? Reservado porque ha habido un montón de pillos. Pasa que se han entrado los pillos y han sido un montón. Y los 120 millones fueron a la banca pública. Ok, voy a ver el informe cortado al 15 de agosto. Devengado 0. ¿Qué significa devengado 0? Que no hay. Perdonen, señores, pero tontos no somos. Pues. Tontos no somos, porque esos 120 millones de dólares salieron de la subida del IVA, del día de salario de los empleados públicos y privados. Así es. O sea, no es aquí que nosotros estamos, es un esfuerzo del ciudadano. Cuando el ciudadano va a la compra del fin de semana y se le encarecen las cosas por el IVA, ¿por qué se traga el encarecimiento? Porque dice, bueno, es para la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas. Cuando al ciudadano se le encareció el costo de la vida por la inflación, que es consecuencia de la subida del IVA, bueno, es para la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas. Cuando le quitaron el día de sueldo, es para la reconstrucción. Pasa que no ha sido, pues. Pasa que no ha sido. Y ayer tienen la audacia de enlace nacional pagado con recursos públicos
pretender difamarme a través de Coavisa. ¿Por qué, Gonzalo? Porque les pongo en evidencia, porque les saqué del buche, este tipo de cosas. Entonces, ellos no tienen calidad moral. Ellos que han estado medrando del Estado durante 10 años. Ellos que andan mendigando candidaturas. Ellos no tienen calidad moral para referirse, además, usando fondos públicos, a un legislador elegido democráticamente que no quiere candidatura y que lo único que está cumpliendo es profesionalmente su labor hasta el 12 de mayo del 2017, sacándoles del buche lo que se han tragado como consecuencia de su irresponsabilidad. Pero ¿qué falta para que usted concluya el desenlace que merece, que amerita este episodio de corrupción? A ver, aquí lo que hay que hacer es pedirle a la Fiscalía que nos dé la información. Ahora la Fiscalía me va a decir, eso es reservado. Porque otra manía que ha cogido el gobierno es que todo es reservado. Sí. O sea, los fondos son públicos, pero todo es reservado. El gasto es reservado. Miren ustedes lo que me contesta el gobierno cuando le pregunto respecto a las actas del Comité de la Deuda. Es decir, oigan señores, ustedes que quieren colocar bonos en el mercado internacional, denme las actas de la deuda. ¿Saben qué me responden? Me responde, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 137 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, esta cartera de Estado, es decir, Finanzas, declaró a toda operación de endeudamiento público que incluye oficios y comunicaciones con el carácter de secreto y reservado. Pero como tienen cierto eufemismo cínico, dicen, sin embargo, de necesitar alguna aclaración, la Subsecretaría de Financiamiento Público está a su disposición para hacerlo. Pues ya me dice que es secreto, ¿para qué quiero la Secretaría de Financiamiento Público? O sea, no me sirve para nada. El problema, Gonzalo, es que el nuevo gobierno tampoco va a saber. Y esto debería saberse porque además, por Dios, es deuda pública. Claro. Debería saberse cuáles son los procesos de negociación, cuánto finalmente se debe. El Estado, no vamos entonces nunca a acceder a la realidad de este capítulo. Cuando el correísmo se acabe, y espero que se acabe en mayo del 2017, tienen que transparentarse estas cosas. Porque otra cosa que con no la saben, gente que tenemos para votar, no creo, doctor. Chuta, Gonzalo, pero ahí sí ya no me eche la culpa a mí. Ahí sí ya es lo que da la olla, es lo que da la tierra. O sea, no se puede sembrar banano a 4.000 metros ni se puede sembrar papas a nivel del mar. El tema adicional a esto, Gonzalo, es que tampoco saben cuánto deben a contratistas y prestadores de servicios. O sea, hablan de 2.000 millones de dólares. No saben. Tanto no saben que ya ahora tienen reuniones interinstitucionales para decir, oye, ¿cuánto deben en tu ministerio? ¿Cuánto deben en tu ministerio? ¿Cuánto deben en tu ministerio? Entonces, estas redes de corrupción que se develan en el momento en el que pido informes sobre el tema de la reconstrucción de Manabí, son redes que bien podrían estar operando en cualquier ministerio, porque hay un montón de contratistas del Estado que están impagos y que están desesperados porque les paguen y desesperados por encontrar quien les permita acceder al pago, es decir, quien mueva la carpeta del puesto 15 al puesto 1. Eso no puede ser, Gonzalo. Perdóneme, pero no puede ser. O sea, si yo ya he perdido la cuenta, 30 ministerios o con 20 secretarías, quiere decir que si yo les pongo el micrófono a disposición de la gente a la que no le pagan, sabríamos y cuantificaríamos un total de deuda del Estado manoseada de esta manera que ya los delincuentes ameritarían estar en el rol de pagos de todo el Estado, pues, ¿no? Entonces, es terrible, Gonzalo, es terrible, me apena mucho por el país. Me apena mucho. Pero es en serio, si ha habido red delictiva en finanzas, ¿por qué no puede haber red delictiva en cualquiera de los ministerios? Se va a reproducir en todos los ministerios donde están represados los pagos. Claro. Y es la misma red que años antes debió haber operado para la concesión de los contratos. Lo que pasa es que operan en dos momentos. Primero te doy el contrato donde ya come, y después, como no te pagan, te gestiono para que te paguen donde come otra vez. Oigan, señores, y el ministro de Finanzas no me da un nombre de un funcionario de Finanzas destituido. Me dice, ya mandamos a la Fiscalía. Sí, gran cosa, ministro, pero ¿usted qué hizo con los funcionarios
de su ministerio, porque tienen que haber sido funcionarios de su ministerio los que ordenaban los pagos. Caso que si yo voy a finanzas puedo ordenar un pago, si va Gonzalo Rosero a finanzas a ordenar un pago, no le abren ni la puerta. Claro. Y cuando llega a conocimiento de Galo, se acabó. Nunca más vuelven a hablar del tema. Si entró a fiscalía, hasta que nos olvidemos. Es que la fiscalía está recién por la muerte de Roldós, o sea, le faltan todavía como unos 30 años de investigaciones. Es parte de este circo populista, ¿no? Sí. De este circo populista. No puede ser. Porque por el que usted volverá a votar, no. Mi amigo. Ay, qué coraje. Señoras y señores, el respetable Ramiro Aguilar, asambleísta, que nos ha enterado lo que otros nos niegan, por lo menos por obligación. Hay tantas cosas que uno se detiene por las circunstancias que estamos viviendo, y qué difícil. Pero buscamos siempre la verdad. No es solo un concurso de frecuencias, es la batalla decisiva por la libertad,